soy digno, Dios, que vengas a mí. Eres lo mejor. Tú mereces vivir. Primero eres tú. Qué hermoso Jesús. Ave María Purísima. Bienvenidos todos a nuestro tercer día del novenario, a nuestro santo patrono, San Roque González de Santa Cruz. El tema de hoy, los jóvenes son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Damos la bienvenida a los egresados del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús, que hoy celebra su misa de graduación. Hermanos en Cristo, estamos en el tercer día del novenario en honor a nuestro santo patrono. Para la celebración de hoy se nos propone el tema: los jóvenes son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Vamos avanzando con esperanza este tiempo de gracia que Dios nos regala, de encuentro comunitario, de oración y de reflexión, para llegar renovados en el espíritu de nuestra fiesta patronal. Hoy tendremos presente en nuestra oración a todos los jóvenes del Paraguay y muy particularmente a los de nuestra comunidad, los egresados del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús. Ellos, con entusiasmo y creatividad, están llamados a ser protagonistas de un presente y de un futuro mejor. Empezamos con gozo esta celebración recibiendo al Padre Víctor Cabañas, quien presidirá, y acompañando con nuestras voces al coro, nos ponemos en pie. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz, y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a gozar, gocemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz, y así exaltar a un Dios de amor, un Dios de amor. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva San Roque González, Santa Cruz! Y viva los egresados de ¿qué colegio es? Sagrado Corazón de Jesús. Un fuerte aplauso para toda nuestra comunidad. Bueno, qué lindo entonces encontrarnos hoy, tercer día de nuestro novenario, de nuestro primer santo paraguayo. Nuestro primer santo paraguayo. Así que nosotros tenemos que ser el segundo, el tercero, el cuarto. Chiquitunga ya está ahí cerca. Está el padre también, Julio César Duarte Ortellado. A que se llama Yarecota. Así que nosotros ya tenemos que ponernos. Está también Juan Sinforiano Garín, que ya está comenzando la causa. Todos esos son paraguayos de pura cepa. Apeñan de. Vos ya está en la lista y no, todavía no. La santa. ¿Y vos? Santita, ¿no? Bueno, ya santificada, pero año de ella yo la misa ave, ya yo bautizar, todos somos santos en Dios, pero tenemos que luchar, y para eso esta comunidad y esta capilla que lleva este nombre tan lindo de nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz. Bueno, con mucha alegría yo les pido que podamos, y ustedes como jóvenes también, responder bien. Pues les voy a mostrar un poco aquí, miren, porque estamos en directo con nuestro primer canal católico, Ñandeyara, que hace 3 años y medio comenzamos.
Pepucaguen a nivel de los así, porque más de 350.000 personas a vender en este mismo momento en todo el Paraguay. En todo el Paraguay. Hay que ver, de ya buscamos ahí con vean, ni la época de Ima y de Pucajota más lleva. Bueno, qué importante es entonces así compartir la fe y más todavía viendo que los jóvenes se comprometen y ustedes están terminando una etapa muy importante en su formación. Los que van a seguir estudiando, los que van a seguir ya en el trabajo, a ver tú ahí la joven dama, ¿verdad? ¿O no? Todavía son jovencitas, no es ellos y algo. Bueno, pero hay que prepararse siempre para el camino de la vida. Vamos a comenzar entonces haciendo la señal de la cruz, pero vamos a rezar con mucho entusiasmo, pidiendo la gracia por intercesión de San Roque González de Santa Cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Y por eso le vamos a pedir humildemente perdón. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida, como San Roque González de Santa Cruz, cuanto pueda separarnos de ti y entregarnos totalmente a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. En este mundo marcado por los problemas temporales, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir con esperanza, con gozo y con paz. Escuchemos con atención este mensaje de salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada. Y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podamos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones
y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Como un joven llevará una vida honesta, cumpliendo tus palabras. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Cuánto amo tu ley, Señor. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú eres bendito, Señor. Enséñame tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. Me alegro de cumplir tus prescripciones más que de todas las riquezas. Cuánto amo tu ley, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se le acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos del Señor. ¿Cuál es?, le preguntó el joven. Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven entonces le dijo: todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras de Jesús, el joven se retiró muy triste porque él poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Viva San Roque González Santa Cruz. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Viva los jóvenes egresados.
Viva. Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Bueno, ya voy a por mí. Ya voy a por mí, ya llevo a mí sobre algo tan lindo que estamos celebrando aquí y agradeciendo. Y entre las tantas cosas, como yo le dije recién, ya transmití en la televisión. Este es nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay. Acá está Paraguay, pero la o sea que este ya vende famoso 20. Nosotros tenemos ahí más o menos 350.000 personas que en este momento en todo el Paraguay, Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, entonces los que tienen el cable Tigo y Copaco 472, ellos entonces nos están siguiendo en este momento, en vivo y en directo. Allá, de época nos hablan de barbecue. Bueno, entonces, fíjense lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Hoy también yo quiero agradecer, hablando de Ñande Yarañé, un señor que cumple años también. Así que este es el señor Gilberto, se llama Gilberto Viñuales, que ya cumple años. Y él nos ayuda siempre también con su empresa para que Ñande Yarañé pueda vivir. Porque vale plata y nadie. Ahí la antes éramos allá o sema. No, tal lugar ya pagamos. Pero en fin, siempre por la evangelización y siempre hay gente buena, gente con sus empresas que se comprometen verdaderamente. Así es que vamos a seguir y yo le voy a pedir a ustedes también que recen por esa intención, porque cuanto más tenemos recursos, más también podemos llegar a mucha gente, Eso es muy importante. Había un país que siempre nos decía a nosotros, la pastoral de la evangelización también pasa ¿por dónde? Por el bolsillo. Allá, a ver la pastoral, porque si no diga tú y ya anuncia a Jesucristo, pues si es que no tenemos los medios. Hay que tener los medios y hay que dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. A veces ya de Yarañé me pensamos en hablar de cosas y oyese, ay de mí si no evangelizara. Ya repetí mi frase, ay de mí si no evangelizara. Upea y reina, veían de Yara se acabeteta, la severa nadie preocupain, la igual cajanua al pueblo, a la gente, aquí a los jóvenes. Miren, ustedes, queridos jóvenes, están terminando ahora su tercer año de su colegio, el secundario están terminando, pero pues está la posibilidad del terciario, de ir a la universidad o de ir a tener una profesión para seguir adelante. Pero todo lo que se nos ofrece es gracia y bendición de Dios. A operar el año hindú a en esta primera lectura, como anillo al dedo siempre peñan de Yara y a toda la comunidad. A ver, pues están aquí algunos de los padres de estos jóvenes, levanten un poco si hay algún papá y mamá, allá hay. Un fuerte aplauso para los papás también, que le acompañan a sus hijos. Bueno, ¿quiénes son los del tercero que terminan? Levanten la mano. ¿Quiénes son los jóvenes que terminan el tercero? Muy bien, fuerte aplauso también para estos jóvenes entonces. Bueno. Y ahora la pregunta más difícil, ¿Quiénes son los que se aplazaron? Hay que ver. No me pueden hacer ahí, pero por antes de la vender, por los que aplazaron. Nada, yo sé que son jóvenes, estudiosos. Hagan con la ministerio y hoy, la historia no los que aplazaron. Doy cuál me llevó a Santa Ana y la ministerio. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, peyende más hace. Porque pea ahí está vos sos la directora del colegio, ¿verdad? Así mismo, padre. Haremos a zapante más cerca, ya. Pero Nada, digo no. Iba quedando, digo, mi tacareco era. Así, iba quedando pa' y cuando vemos la maestra entero ahí. Bueno, queridos jóvenes, ahora entonces yo les quiero decir lo que la palabra de Dios nos invita a reflexionar. Ustedes que están allá en el fondo, abren en lugar, abren en silla, pequeño. Pero porque puta hacer sermón 2 horas a veces ganar otra y no. Así es que yo te veo muy bueno. Miren lo que dice esta carta que escribe justamente San Pablo a los cristianos de esta ciudad que se llama Filipos. Vais a ir a la ciudad Filipos. Entonces la ciudad. Entonces Filipos, ahora acaso de bebé, aquí. Y dice,
Hermanos, y esto viene al niño al dedo para ustedes primero, queridos jóvenes, porque ustedes hicieron un camino. Entonces, nemonga hoy, nebo va ese va en chatana, va ese va de ñemondeana, va ese va de yajuana, va ese va de yarrabe, cuchara entero de voy, ¿verdad? ¿Verdad? Yo recuerdo antes cuando yo era mitaí, entonces yo agarraba la cuchara así, veis allá. Regalo, no me, ya la peixe. ¿Vos quién te enseñó a peinarte? ¿Eh? La peinadora. Hey, oiga. He visto 2 meses, 3 meses, estamos hoy en la peluquería. Tengo de chiquitita lo así a la peluquería. Nada, en decir, o si no, tu hermana, o quien sea, o tu papá, o quien sea, o tu abuela. Pero siempre todos recibimos como gracia de parte de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Y justamente porque todo lo hemos recibido y lo seguimos recibiendo como gracia de Dios. Y eso es lo que uno tiene que reconocer. El gran santo de los jóvenes. Esa era la gran santo de los jóvenes en la Iglesia Católica. Esa era San Juan Bosco. Esa era San Juan Bosco. Él trabajó con los jóvenes. ¿Y saben qué decía justamente a sus jóvenes? Él tenía más de 1000 jóvenes que vivían con él. Él que les rescataba de las calles, les rescataba de los barriales que no tenían posibilidad. Claro que era otro tiempo, estaba en el año 1841, 1800, apenas había más nuevo que 1888, así la ñane mandó a mí, 888, 1888, veo más nuevo. Bueno, y él justamente a todos esos jóvenes les decía una cosa muy importante que ustedes tienen que llevar, queridos jóvenes. Dice, el mejor adorno que tiene el corazón de todo joven, ¿saben cuál es? Es la gratitud. Vamos a repetir un poco. El mejor adorno del corazón de un joven es la gratitud. Véase yo que recuerdo, queridos jóvenes. Y sobre todo también ustedes, queridos padres, porque ustedes tienen que agradecer la vida de sus hijos. Qué lindo que es cuando uno verdaderamente entiende que ese don de la vida que Dios nos ha dado es un beneficio de Dios para con la familia, para con el matrimonio, para con la sociedad. Y entonces nosotros nos dedicamos. Yo sé que todo papá y toda mamá normalmente se dedica, ¿verdad? Y quiere, hace lo mejor, procura. Oye, lleva, ¿para que ya hay señal de o se pone a jugar a esa familia, ahí siempre la gente, o se pone a jugar a esa familia. El Evangelio, Jesús dice en algún lugar de la Biblia, ¿verdad? Cuando les habla a la gente, ¿quién es el papá? Así dice, ¿quién es el papá? Que cuando su hijo le pide un huevo, claro, mamá le va a subir lo que sea, cuando le pide para comer un huevo, le da un escorpión. Ahí venimos de Yopila de escorpión, ¿vio? A la cuenta, a mí dice, voy a tema con Ana. Bueno, nadie dice, ningún padre, que si su hijo le pide algo le va a dar lo contrario. Sino que al revés, ¿qué podemos hacer para que pueda crecer bien mi hija? Para que pueda crecer bien mi hijo. Porque usted no le contiene. Y recordemos que nosotros también vamos pasando. Por eso, queridos jóvenes, aquí no se olviden nunca ustedes que están terminando su colegio, segundo, es la secundaria. La secundaria quiere decir que ustedes, durante este tiempo, primero, segundo y tercero de la media, cuando no vean, porque no van a la primaria, oye, ofrecer a llevar. Entonces, lo primario quiere decir lo básico, vean que lo que ya la primaria. Por eso es primario. Pero este año ya van a ver primaria. Entonces entre este año y estudiar porque son, según un estudio y un currículum, es lo básico y lo elemental para que nosotros podamos formarnos. Mira los primarios y cuá. Ahora ya a secundario. Primero, segundo y tercera la media, con año cojera. Orero cojera, que más lleva. Primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, quinto curso. ¿Quiénes hicieron primer curso, segundo curso? ¿Quiénes? A ver, vemos a ver la primera. O sea,
Y antes ya puede que en secundaria, ya pesa era, antes cuando ya plaza ya veía. No, yo ya ni nada de ella, pues le ponen, se ve ya plaza, que matemática era. Bueno, pero así, cada uno verdaderamente entonces con ese esfuerzo y con ese deseo. Pero cuando es lo secundario, ¿qué quiere decir lo secundario? Quiere decir que ya nosotros comenzamos a pensar y a decir qué es lo que yo voy a ir eligiendo en mi vida. Él hace ya posee. ¿Para qué? Para que cuando termino el secundario yo pueda directamente ya. El terciario quiere decir ya la especialización. Obviamente ya elegimos a una universidad, a una facultad, a en algún instituto, a llevar que a todas muayas, que lleva, pero con una profesión. Eso es lo más lindo. Y no nos olvidemos, queridos jóvenes, que el estudio es lo esencial. A ver, criterios y valores que nosotros tenemos que llevar y que ustedes aprendieron. Primero en casa, porque es lo básico y lo esencial, pero después también lo que ustedes fueron aprendiendo en el colegio, en la escuela, lo que los educadores y los profesores se preocuparon de transmitirles. Así que no se olviden nunca, nunca en su vida de estas cosas, porque eso es lo que ustedes después van a ofrecer, ¿verdad?, a la sociedad. Van a ofrecer también a su familia. Entonces, por eso el Señor hoy nos invita también, anillo al dedo de Guri, alégrense siempre en el Señor. Porque estaba ahí con peña de yaro, ñan de sí, ñan de lugo, vive, ñan de familia, lo vive, ñan de educador, escuela, lo vive, profesor, profesora, o ñan de ñan o ñan boya, ñan de petimo, lleva para levantarnos y para ser personas útiles para nosotros mismos y para los demás. Nunca nos olvidemos entonces de eso. Otra frase que justamente les quiero recordar siempre de San Juan Bosco, porque él trabajó muchísimo con los jóvenes y es el gran pedagogo de los jóvenes. Él decía otra frase muy interesante, pero memorizar, ya debe repetirse. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Ya repetí, me dicen, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. El servicio. Y esa es la vida cristiana. Peña de Yara, la oñe por anduta, ahí ven, va en la Biblia, ven la ayuda, va en la ñan de Yara, ñan de Boea, va en la ñan de Yara, el botaña de ella, Pepe me va a la palabra, la síntesis, sobre todo para que entendamos. Manaya, yuñan de comundo aveal, y justamente para que nosotros seamos serviciales, servidores. Yo soy la esclava del Señor, ella debe decir, María, es la primera que se pone al servicio. Y el servicio de María encima es un servicio cualificado e importante. Porque María nada más y nada menos que le trae ¿a quién? A su Hijo Jesús, el Salvador del mundo. La Virgen patrona, Virgen del Carmen. Ahí le tienen al niño Jesús. Aquí está, Jesús. Y aquí hay alguien más todavía, Jesús. Justamente que Él, cómo sirve a la humanidad a través de la redención. Ñande Yara, ñande prisionero, ñande Yara, entonces me ñande Beipó, a través de su amor, de su caridad. Y es capaz de derramar su sangre y su vida por nuestra salvación. Salvación quiere decir, queridos hermanos, en nuestro idioma más fácil, upeáis una felicidad. Alégrense en quién? En el Señor. Ya repetí, alégrense en el Señor. Otra vez, alégrense en el Señor. Porque quiere decir que el sentido de nuestra vida solamente lo encontramos cuando nosotros, queridos jóvenes, todo lo que ustedes estudiaron, todo lo que ustedes escucharon, todo lo que ustedes vivieron de chiquitito, en tu casa con tu mamá, dices, ya, sí, ya cacuaya hoy. Hasta que ahora llegamos y ustedes están llegando y con mucha alegría diciendo, bye bye escuela, bye bye colegio, Rojoma, pero alguna vez se coñan y vamos, vamos, hagan. Sí, pero eso es. Ahora, después de esto es lo que yo les quiero ver, porque es ahora donde ustedes tendrán que mostrar verdaderamente y mojar camiseta, pero ya con los valores y los principios que ustedes aprendieron
y que impregnaron en su corazón. Pero que estaba en la pena de una. Pero que estaba pendiente de cohebe, ande con anga y la yapota, y na y cua, pona va para yapota. Va ella va yapota. Jamás va a ser yapota y no. Porque, tenemos alguien. Ustedes son los dueños de su propia felicidad. Ustedes son los dueños y están las manos en el corazón de ustedes y aquí en su cabecita la felicidad que se realizará en ustedes. La pena vende superficial, la pepuca y pareí, pepe amor, entonces amigo, ahí me pego a la porque la vida es siempre un desafío. La vida, la verdadera alegría es cuando nosotros nos realizamos, cuando nosotros entendemos el sentido de nuestra propia existencia. La primera vez se ha hecho recuerda una vez San Pablo a estos cristianos de aquella ciudad, Filipos. Alégrense, pero se tienen que alegrar en el Señor, porque alegrarse en el Señor quiere decir nos alegramos en la enseñanza de lo que Dios nos pide. Y la enseñanza mayor, queridos hermanos, para llegar a la resurrección, a la felicidad, no hay resurrección si no pasamos por la cruz, exactamente. No hay resurrección, queridos hermanos, si no pasamos por un Viernes Santo. No hay resurrección, queridos jóvenes, si nosotros no nos esforzamos. La andela de copiante del examen, ya pues veamos, entonces vamos a morir de homo. ¿Por qué? Y porque en el momento exacto en que vos tenés que seguir con tus propias fuerzas y con tu propia capacidad, te vas a quedar por el camino. Porque no aprovechaste ese tiempo tan lindo que Dios te ha regalado. Pero eso es lo que hoy pedimos y hoy agradecemos, y por eso nos alegramos con ustedes, queridos jóvenes, y toda la familia que vienen aquí. Pero San Pablo no es contenta, bueno. Miren lo que dice, cómo continúa. Vuelvo a insistir, vuelvo a, imagínense, iban a ir, pero ahí llegan. Ahí llega también, Pedro Morán. Él ahí llega a San Pablo. Alégrense en el Señor. Miren un poco. Quiere decir que si uno repite una vez y dos veces, tres veces, cuatro veces, quiere decir que por algo más, él ya repetía allá y llegó. Y que tú jamás sabes, hoy que venían pues tu juez, venían de acá, allá y cuando poner que la alegría proviene solamente de Dios. Porque algunos pues piensan que la alegría es porque tengo mucha plata, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo yo consigo esa plata? Porque algunos en vez de alégrense en el Señor, se alegran en robar, por ejemplo, ¿verdad? Aceptado ese mondad de primera. Entonces, en así de ahí, le voy a pisotear a quien sea. Eso se llama, en todo caso, alégrense en el filósofo Maquiavelo. Va ella que ve filósofo Maquiavelo. Lo importante es que yo llegue a lo que yo quiero, a mi objetivo. Los medios que yo utilizo, sean así de esa. La andena se toró a la Pepe Aro Yucatán de ahí con tal de que yo pueda llegar a mi objetivo. Imagínense, querido. Vean el cristianismo. Vean ahí, vean de Yara y de Boer. Vean de Yara y de Boer, Gina, es lucha, esfuerzo. Y por eso la cruz. Nosotros desde el primer sacramento que recibimos. ¿Cuál es el primer sacramento que recibimos? Bautismo. Muy bien, felicitado, puede pasar de curso. El bautismo. ¿Y saben cuál es el primer signo, queridos hermanos, que nosotros recibimos en el bautismo? A ver si alguien sabe aquí. ¿Cuál es el primer signo? El primer signo que el sacerdote hace en ese niño cuando papá y mamá le presentan a su hijo. A ver, ¿cuál es? Muy bien, un fuerte aplauso para eso que dijeron. Se llevó que te, güey. Justamente en la pereña. Mira, a ver. Ustedes saben que el primer signo y el primer sacramento que se hace en el rito del bautismo es la señal de la cruz en la frente del niño o de la niña que es bautizado. La cruz, la cruz. Añade ya ella de alégrense, añade ya la cruz, no, se me botar la cruz que está aquí. Sin embargo, es demasiado sencillo entender. Porque si queremos llegar a la felicidad, si queremos llegar a ser personas santas, como ustedes tienen tan lindo ejemplo aquí en San Roque González de Santa Cruz, un paraguayo igualito que nosotros,
Entonces quiere decir que tenemos que pasar por la lucha. Vea que dice Ina, hay que vencer las tentaciones, hay que vencer toda clase de tentaciones y ser capaz de entregarnos por los demás. Y vamos a entregarnos los demás en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu capilla. Espero, queridos jóvenes, que ustedes no vengan hoy solamente porque hoy están haciendo la misa de colación. A mí que no pesa a mí. Espero que ustedes sean verdaderamente comprometidos, pero no por un día o por un acto de colación, sino que sobre todo sean comprometidos porque ustedes entienden lo que hoy San Pablo nos dice a toditos. Alégrense en el Señor. Y alegrarse en el Señor es una entrega, esa entrega en la cruz. Y después describe algunas características. Parece guadalante, añetete ya pogina peñan de yara que grande. Primera cosa, ¿saben qué es lo que se tiene que ver en el corazón y en el rostro y en la mirada de cada cristiano? Pero de San Pablo. Que la bondad de ustedes. La bondad de ustedes. La bondad, queridos hermanos, se ve muy bien en el rostro de ustedes. Así que hasta mañana vendrán, vale. Pensa acá que se toda por la pensa acá. Pues enseguida ya va a ir pues ese psicólogo ahí. Entonces, a mañana te vendrán, vale, allesa. Mírame un poco. Vos te pones los tapabocas para que no lo te mira tu cara. Y yo. Cabaño por seria sea ve y busca joven. Bueno. Y ahora todos los más viejos nosotros, ¿qué tal? La bondad, queridos hermanos, que Pablo nos dice justamente que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir. Llegó alguna vez a Eumía a la Añamongueta, a la comunidad por primera vez. A la comunidad, un hoy de Iguñaca y Pisa y Yurubuco. Buenas tardes, padre. Tija Moisena, la Yumo, ya sabía vender Yuruma, ya va a ¿de dónde anda Yurubuco iba ahí? Seguía a ir de Villa. A la vez, leña acá, me pisamos yo, ahí no. Allá. A la hora donde otro año presentan, déjala y Yurupe. Te haga tu iba y viendo. Baila de boca, va a ser niño acá, güey. Apéise con la gente. Nosotros, queridos hermanos, a ver en juventud, porque ustedes todavía tienen posibilidad de moldear su vida. Ayer, por alguna vez ya diga tú, no moldear la hora de yuru, te da la hora de coe. Pero tenemos que seguir luchando. Hay que moldear. ¿Qué es la bondad, señor de San Pablo? La bondad se ve en tu rostro, la bondad se ve en tus ojos. La bondad se ve en tu disponibilidad, ¿verdad? Con la gente. Qué lindo. La bondad se tiene que ver ahí en tu casa, con tu esposo, con tu esposa. La bondad se tiene que ver con tus hijos. Pues llegó igual y pensé muchas veces, no hay país que tuviera yumi, ave, y no hay un mal actuando en tu seguridad, un pepotimo, y actuando. ¡Ay! Señor, hago un jaguar emocionado de cotriba, no. Yande ya, no hay nada. A ver, San Pablo ahí con allá. Vos que sos directora. Bate cobio la de maestra. Ahí va a pensar ahí. Todos somos bondadosos. Todos somos bondadosos. Vamos a escuchar a los alumnos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto va? Ustedes dicen que sí porque le hizo todavía pasar a todos ustedes. la calificación. Pero muy bien, ¡ay, qué buena esa profesora! ¡Ay, qué buena ese profesor! Se mandó a ir al colegio, a aula mitad y de aula y libreta. ¿Sabes vos tu libreta ese? Pero dice, o pasarse la libreta mañana. Cuando ves a cuateante, me voy a ir la libreta, ¿verdad? Yo hago y por digital la libreta. En digital la libreta. Digital te me voy, vio. Celular te me voy a ir. A ver, y que tú llegues a cambiar, güey. La digital, y que tú le cambias las 3, 1,995. Bueno, pero antes nosotros teníamos la libreta, ¿no? Ahí todo ordenadito. Bueno, y poner la libreta. Bueno, y a uno de esos mitad ahí, quinto grado creo que era. Pero mi se de libreta. Oramos y veis la colación, ya repartían. ¡Llega libreta! Pero vi esta mañana miran de libreta. Mañana hay hojas. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Toito 5 la nota. Guaraní.
5 felicitados. Y yo le digo, mire, de Barça te llevan ahí. Moire yo ahí, moire yo, mola de droga. Baila de usar ahí, baila de usar. Háblame en castellano porque no te entiendo. 5 felicitados. 5 felicitados. ¿Ustedes tienen inglés en su colegio? Está el How are you? profesor de inglés. ¿Dónde está el profesor de inglés? Está el profesor de inglés. Muy buena profesor de inglés. How are you, teacher? Good, excellent. So, how is going for these students? Excellent. Are you sure? I want to see. I will ask them. You. What is your name? Ahí fácil de ver. What is your name? Ya, dai quai ya. En guaraní. Dai quai. Questão terceira. Please, tell me what is your father's name? No entendéis la idea así. Ay, Jesús se dio. Bueno, tener bondadoso y te imagen entonces. La bondad sea la característica. Bueno, Están así es. impresionados porque Está. están A donde en el Ignacio canal. Herrera, amigo. Ay, Jesús El canal mío. en vivo, me han dicho. Yo, ustedes saben que cuando yo estaba al frente, o sea, estaba en un colegio, justamente de vez en cuando, me pedían que yo sea interventor, ¿verdad? Hoy la profesora lo tomaba al examen y decía, tú. Entonces, algunos que llevaban, estoy temblando de miedo. Me dicen, bueno, y así también en la universidad. Siempre vamos a oír, che profesor, bueno, pero tienen que practicar, jóvenes, no hay que tener miedo, la sabiduría, pero la bondad realmente. La bondad quiere decir esa capacidad que nosotros tenemos entonces de transmitir y de dar lo mejor y lo más lindo que tenemos. Bueno, voy a ir terminando porque con algo de San Pablo. Por lo tanto dice, miren, y con esto voy a terminar esta pequeña palabrita que nos dice hoy la palabra de Dios. Por lo tanto, que la paz de Dios, que supera todo pensamiento y toda angustia, que la paz verdaderamente entonces esté en el corazón de ustedes. Vais a añadir ya la famoso agua. Exactamente. Ya la agua. Hala pues agua pues dice ina lleva ñande ya ñande ya copona va evena ñande estorbai, pero no porque somos indiferentes, no, la indiferencia es negativa, sino que porque verdaderamente nosotros amamos, queremos y somos capaces, porque tenemos los instrumentos necesarios para solucionar los problemas. Entonces con calma. Ay, pende hasta abajo, es que ya porque pegamos a pe, ya voy para allí. Anila ñande ataroate, sino que tengamos esa sencillez y ese agua que el Señor nos pide. Bueno, queridos jóvenes, queridos padres, queridos profesores, entonces vamos a pedir, vamos a seguir nuestra Eucaristía, que el Señor nos bendiga y sobre todo hoy con la gran intercesión de un gran santo paraguayo, que él también justamente así como Jesús, que se ha entregado en la cruz, fue capaz de dar su vida. Él también, entregando el corazón, justamente es un vaya, porque Yucagua es mártires, pero ese martirio, porque amó a su pueblo, porque amó a su gente, porque a las apisacueras ya lleva porque me sé yugar y por haber. Así que vamos a pedirle también por intercesión de San Roque González de Santa Cruz, que podamos hacer este mismo camino. Que así sea. Viva San Roque de Santa Cruz. Viva la juventud del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Viva. Un fuerte aplauso para todos. Muy bien, vamos a ponernos ahora de pie y vamos a presentar juntos todas nuestras intenciones. Peña de Yara, oye, Peña de Paraguay. A cada intención respondemos, Padre amado, escúchanos. Por la Iglesia, para que viva este año jubilar como un tiempo de gracia y de misericordia, de profunda esperanza y de reconciliación, oremos. Escúchanos.
por los gobiernos de las naciones, para que sean promotores de leyes justas y vigilen y distribuyan las riquezas que se producen en sus países en forma honesta y equitativa. Oremos. Padre amado, escúchanos. Por los jóvenes del Paraguay y en particular por los egresados del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, para que en ellos brille la alegría del encuentro con Jesucristo y busquen la santidad de vida para ser testigos de esperanza para otros jóvenes. Oremos. Padre amado, escúchanos. Por los jóvenes que se sienten llamados por Jesús, para que no demoren su respuesta y sigan al Señor con fidelidad. Oremos. Padre amado, escúchanos. Por los que viven tristes, los que no tienen fe, los enfermos, los pobres y los desahuciados, para que en sus corazones renazcan la esperanza que le permita experimentar el gozo de saberse amados y acompañados por Dios. Oremos. Padre amado, escúchanos. Por nosotros que participamos de esta celebración, pidamos la fuerza del Espíritu para que pongamos en práctica la palabra que hemos escuchado y ella nos ayude a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos. Padre amado, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte hoy, Señor, en este tercer día del novenario de nuestro santo patrono, San Roque González de Santa Cruz, en comunión con toda tu iglesia, te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Roque González de Santa Cruz, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece
para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones para la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y te pedimos, Señor, y rezamos especialmente hoy, por estos jóvenes que te agradecen después de haber pasado años en las aulas para estudiar. Hoy te agradecen esa linda formación que les has regalado a través de sus educadores, a través de la institución, a través de sus padres que le acompañaron. También, Señor, te agradecemos hoy especialmente por tu hijo Gilberto Viñuales, que te agradece un año más de vida. Bendícele y que siempre también siga siendo generoso para que la palabra de Dios sea proclamada por medio de los medios de comunicación, especialmente Ñandillara Ñe. También te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgen del Carmen,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Roque González de Santa Cruz, que es nuestro santo patrono. Y así merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, en todo el Paraguay, así que esta es la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y ahora nos damos un abrazo de paz. Queridos jóvenes, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, pan de vida eterna, nos anima a vivir conforme a sus enseñanzas y ejemplos. Con alegre esperanza nos acercamos a alimentarnos de su cuerpo y sangre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, y cerré mi puerta, y me abres Jesús, con el pan, el vino y así, con tu sombra detrás, que todo alumbró, tu rostro sereno.
mañana su baiteta ante nuestro santo protector San Roque González. Vamos a hacer la oración, especialmente vamos a rezar por nuestros jóvenes. San Roque González de Santa Cruz es patrono del corazón y protector contra el cáncer. Así que ñañe boquea, está en la ciudad del corazón, estamos ahí la mano de cáncer. Así que vamos a pedir por nuestra patria, por nuestra nación. Bendito y alabado sea Señor nuestro Dios, por el don que nos hiciste en la persona y santidad de San Roque González de Santa Cruz. Al dar gracias al Señor nos dirigimos a ti, patrono San Roque González, tú que nos conoces desde las raíces, ayúdanos a convertirnos. Te pedimos por los que tienen poder para que se dediquen al servicio del pueblo y de la nación y que hagan respetar las leyes a todos por igual, comenzando por ellos. Cuida a las familias para que en ellas se viva un estilo de amor y reciprocidad. Danos, oh San Roque González de Santa Cruz, fuerza para ser solidarios con todos y poder ser como tú, testigos de la resurrección de Cristo y la rebosante redención. Te suplicamos, oh San Roque González de Santa Cruz, por los niños, para que encuentren el cariño permanente y armonía en su crecer. No te olvides, oh San Roque González de Santa Cruz, de nuestros jóvenes. Especialmente hoy rezamos aquí por estos jóvenes que vienen a agradecer en este día de su colación, para que, siendo realidad cristiana hoy estos jóvenes, ellos no hagan esperar el crecimiento en el Paraguay del mañana, sino que hoy, desde ahora, se comprometan en ese nuevo Paraguay. Te pedimos, oh San Roque González de Santa Cruz, por los ancianos, para que con alegría se preparen a recibir el premio de su perseverancia en la fe. Que nuestros enfermos tengan salud, los pobres prosperidad de nuestro país y la Iglesia tenga vocaciones. Gracias por no abandonarnos. Gracias, oh San Roque González Santa Cruz, por interceder hoy por tu patria, el Paraguay. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Roque González de Santa Cruz. San Roque González Santa Cruz. San Roque González Santa Cruz. ¡Viva San Roque González Santa Cruz! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestro santo patrono. Bueno, ya guapo y misa 20. Entonces, aquí, queridos hermanos, yo les muestro, como les dije hace rato, nuestro primer canal católico que tenemos aquí, Ñande Yarañe. Cambia un poco ahí, Diego, por favor, la imagen para que se vea un poco yo las caras. Es a mí, Yurupucuba, Yurupeba, ya te coma de más. No se mete televisión. Bueno, si ustedes quieren ver después la misa de nuevo, pueden buscar en YouTube, o si no, pueden buscar en Facebook, ¿está? Te moyo Pepe Ñande Yarañe, a Bellota. A Belleza Yeta. Oye, esto se graba todo y se queda todo ahí, ¿está? Entonces, si quieren, la bebé, vamos a ver. ¿Quién es? ¿Ustedes son allá? Vamos allá a ver. Bueno, ahí está. Se dieron para allá. A ver si me enseña. Vamos a ver. Debio, vean. Ahí está. A ver, te lo voy a pedir esa nada. Pero te voy a pedir fotografía, así que
En la belleza, cae y o pescaban de ahí nada. Pescaban de ahí. Bueno, entonces ya 3 años y medio que nosotros recorremos todo el Paraguay, todo el país. Está el lugar de Maurero Joa lleva justamente con el pueblo, con la gente, y es muy interesante. Yo como sacerdote ahí, ¿por qué? Y porque veo que nuestro pueblo es muy religioso y nuestro pueblo cree mucho en Dios y nuestro pueblo sobre todo se aferra a la bondad y a la misericordia del Señor. Pero sobre todo, ya que ustedes están aquí, queridos jóvenes, también hoy están agradeciendo la finalización, ¿verdad?, de este ciclo formativo. Lleven en su corazón, no se olviden, alégrense, como decía, alégrense en quién, alégrense en el Señor. No se olviden eso como mensaje, porque la única felicidad que nosotros podemos llevar en nuestra vida es justamente la alegría en Dios, la alegría en el Señor, la alegría cuando nosotros entendemos y sabemos que con los valores cristianos y los valores de la Biblia nosotros podemos ser felices. Y Yarañé, este primer canal de televisión que ya hace 3 años y medio que está funcionando. Este canal nosotros lo mantenemos de 3 maneras. Uno, a través de los auspicios de la gente que tiene sus empresas y que nos ayudan. Y justamente por eso hoy estábamos rezando por este señor, Don Viñuales, Gilberto. Él tiene una empresa y esa empresa él nos ayuda. Él tiene porque por todas partes hay ese Pintura Bambi. ¿Sabe? Pintura Bambi. Bueno, este es el dueño de Pinturas Bambi, el señor Gilberto. Y él, desde el primer momento en que me fui y yo no sabía cómo íbamos a comenzar, porque no pues no la hora de televisión, ahora yo no me lo debemos, ya se hace, vaya bota. Y entonces este señor me dijo, vaya ni nada, se lo ayudaba. Y desde que comenzó siempre me ayuda. Y así hay muchísimos. Hoy cumple años, entonces así que le agradecemos también a él, le agradezco. Así que ustedes también, si por ahí conocen cristianos comprometidos, está en el cristiano, ya de usted la católica, pero falta miete y la voy a comprometer ahí para la evangelización. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque ustedes, queridos jóvenes, el día que ustedes salgan adelante y tengan también buenos trabajos, ustedes sean grandes empresarios también, no sean tacaños con Dios, jamás. Sean generosos, den verdaderamente al Señor, porque el Señor multiplica las gracias en la medida en que nosotros somos generosos. Así es que piensen y lleven eso en su corazón. Bueno, la segunda manera es siendo padrinos de Yarañé. El que quiera ser padrino, entonces aquí siempre aparece el número del celular de Yarañé, de la Fundación Yarañé, o si no también aparece mi número. Entonces ahí me escriben o lo que sea y se pueden hacer padrinos y cada uno da lo que quiere o lo que puede. A nadie se le dicen DMA tanto o lo que sea, ¿verdad? Porque cada uno conoce su bolsillo y conoce sus posibilidades. Lo importante es ser generosos. Y la tercera manera es lo que hoy voy a hacer con ustedes. No me tiene nada, mañana vida porque no me tiene para pensar, para hacer alcancía. Pero un poco, si no te vemos ahí vendrá. Bueno, esa es la alcancía de Yañé. Todos los que quieran colaborar pueden hacerlo libremente, obligado. Muy bien, eso me gusta. Libremente. Así es que también los que quieren ayudar, ahí tenemos siempre nuestra alcancía. Y esa es la manera como estamos ya 3 años y medio. Los jueces. Y somos muy agradecidos, como yo le dije, y don Bosco decía, hay que ser agradecidos. Ese es el adorno más grande del hombre en su corazón, ser agradecidos con Dios. Y tenemos que agradecer por tantas cosas lindas que Él nos regala. Bueno, queridos jóvenes, antes de terminar, primero, voy a llamar a algún papá o alguna mamá. ¿Quién va a venir aquí? Va a billeta la me voy fuera, tendrá que fuera. Que venga aquí, un papá o una mamá. Vale, fuerza. ¿Quién le van a decir? Vení aquí. Yo voy a cuñar ahí. No, es que yo llevo. Bueno, paga la billeta, me voy a terminar. ¿Quién va?
Doña un papá, Leticia, ¿eh? adelante. Doña Leticia. Doña mamá Leticia. de- Todo el pueblo entonces llama a Doña Leticia. Yo que Doña Leticia. Niña Silvio. Entero te llaman de cuál y Doña Leticia. Niña en Gatún de Ina. Yo la entero te ahí. Ña Leticia. Ya mira. Ña Leticia. Ña Leticia. Ña Leticia. Y yo que esa era. Ahí viene Ña Leticia. Hombre, pues tío, me vuelve la guasa a ver si hace. Bueno, ¿qué le vas a decir aquí a estos jóvenes que hoy terminan a la cuenta? Va, Erita, va, hoy con eso. Que sean buenos jóvenes, que se dediquen al estudio y que sigan adelante siempre. Ahí terminaban ya su estudio y ya. Sí, pero él continúa todavía. Ah, ahí quedó donde no. Sí, en la facultad, en la universidad. Y que sigan adelante y que triunfen en lo que se propone. Muy fuerte aplauso. Muy bien. Bueno, vamos a llamar a profesor Wilson de inglés Wilson. Yo a ver. Sí, profesor inglés. Venía aquí. Pero leñeta castellano, vengo a ver leñeta castellano. Pero igual, ¿vale? Todos lo entendemos en inglés ayer. Para eso tú ya. Ya, va bien. ¿Qué le dices aquí a los jóvenes con quienes vos pasaste aquí con ellos también, enseñándoles para el futuro? Y les deseo mucha felicidad y éxito en lo que está viviendo. And congratulations for everyone. Muy bien. Congratulations. Muy bien, people. Good, good, good. Bueno, y ahora quiero ver quién es el egresado que va a venir aquí a agradecerle. Dale. Aquí dice, tu hijo. Hagan la hicieron Mondola y me vuelve allá. Sin ninguna presión, país. Sin ninguna presión, pero vamos a llamar a Dale ahí. Delgado. Bueno, así me gusta. La hicieron Mondola al frente. Dale, mi hijo. Más, dale la hicieron Mondola al frente. Dale, Jajira hoy, David. Que le vence a quién? A Goliat. Bueno, fuerza y a todos tus compañeros y sobre todo agradecer un poco a tu mamá, a los padres y a los educadores. Primero que todo, yo le quiero agradecer a mi mamá que esto es posible gracias a ella. En todo momento me acompañó, hasta ahora en la misa, a la directora que siempre estuvo para nosotros y a mis compañeros que también me apoyaron mucho. Bueno, muy bien, un fuerte aplauso, gracias. Eso fue el ley. Bueno, la directora, Bueno, decimos, estas 5 para... te quiero escuchar vos, directora, a ver. Sí, padre. En primer lugar, agradecida con Dios por esta oportunidad. También a cada uno de los padres, a las familias que hoy acompañan a sus hijos. Es la meta alcanzada gracias al esfuerzo de cada uno de ellos. Fueron 3 años. Ya la pues y que todo dentro de poco el coso era Pojanojara. Ah, médico. Son Ah, egresados del bachillerato técnico en salud. a la cuenta. Los que ¿Quiénes están son? Levante la vestidos de mano. blanco. De blanco veo. Ah, Asimismo, y el otro grupo que es un bachillerato científico en letras y artes, cuando yo que cuando por ahí cuando por amigo y na ahí país. Ando a hacer Entonces, son promesas que en realidad hoy, como decía nuestra oración de San Roque González de Santa Cruz, entonces de mi parte muy agradecida con cada uno de las familias que hoy acompañan y también quiero que quede este hermoso mensaje en cada uno de los jóvenes de ser bondadosos siempre y por sobre todas las cosas recordar venir a la capilla, a la iglesia, porque como decía hoy nuestro lema en este día, los jóvenes son alegría y esperanza de la iglesia y del mundo. Ojalá ñamba apoyo no es alegría o huente a veina lleva para
Entonces, volver a repetir, como San Pablo ya repetía en el Salmo también, entonces ser alegres, agradecidos y bondadosos en esta vida. Así tenía un gato de mismo porque un bici fuera no llegó y curía, entonces. O me de la posibilidad. Bueno, muy bien. Yo también les agradezco a ustedes esta linda invitación de celebrar con ustedes algo tan lindo, algo que les pertenece a ustedes aquí a su barrio, les pertenece aquí a su comunidad. Espero que sigan así, pero con entusiasmo siempre, ¿eh? Y alegres y agradecidos, Padre, queremos entregarle un pequeñísimo, Lucas y Petar quería entregar, pero ya oye, entonces, Ah, este sí. malditamente, un pequeño recuerdo Sí. de la Bueno. capilla para que en el momento de Muchísimas descanso muchísimas gracias, y del Barrios. tereré pueda estar presente. Está, como pueden ver ustedes, una capilla pequeña, pero que con mucha fortaleza, con mucha esperanza, seguimos trabajando en pos de la difusión de la vida de nuestro santo paraguayo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el mensaje? No, para allá, un periódico que tú le dices. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Alerta de mensaje. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el Ana, ¿podés mensaje ayudarle? de San Roque González? No, ya le pan. Digo acá a todo el pueblo. Porque también la gente de esa televisión, hablando de sacar y nos van y vamos ahí. Ah, mira, qué lindo. Bueno, televisión, esa calle, vean. Lean un poco, jóvenes, ¿qué dice ahí? Corazón ardiente. Corazón ardiente, fe viva, dice, lleva Fe viva. la bandera paraguaya en el borde, Padre, como símbolo de nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz. Muy bien, muchísimas gracias. Jacob, agradecete y a coro o hueco este día o allá de Santa Eucaristía, Jacuera Gina, era armonía. Pues si te por ahí, voy a llevar pues esa penderera. Porque así me dejaron este certificado, así que allá, bueno, perdón. Entonces, hoy agradecidos a ustedes y les esperamos todos los días para que puedan alegrar agradecimiento de parte de esta capilla. Agradecer también a la familia de los niños de confesión, que hoy, de la etapa de comunión de la catequesis de nuestra capilla, que hoy también nos acompaña. Y a nuestros hermanos de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, que hoy hicieron hasta el aguante. Con este día obrero que supe con que hoy le ayuda con la lectura, pero hoy tu pedí, así que ese es el espíritu de servicio que se vive en esta comunidad, Padre. Así es que muchísimas gracias, supe con ya llevo Mañana sábado, continuando con el novenario, tenemos una jornada de penitencia y adoración al Santísimo. De 17 a 19 horas tenemos confesión, van a estar los padres de nuestra parroquia, para todos aquellos que quieran, hombre, usemía, a veces hipocría, del hombre, y con una estrella, yo llamo hombre umi, para de esa manera también seguir preparándonos en este tiempo de novenario de nuestro santo patrono. A partir de las 19 a 20 horas vamos a tener adoración al Santísimo con los hermanos de la Hermandad de Adoración del Carmen de nuestra parroquia. Y toda la comunidad, los grupos y movimientos están invitados hoy a acompañar, mañana, este momento de penitencia y adoración. Entonces, llevemos esa invitación también en casa y a los egresados también. Bueno, nadie tiene aplazo aquí, ¿verdad? Pero es importante siempre estar en la gracia de Dios y para ello mañana la invitación a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de mi parte. Nos ponemos de pie y concluimos con nuestra bendición final. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a ti, a Cristo en esta vida como San Roque González de Santa Cruz, también nosotros merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Queridos hermanos, hemos celebrado esta misa, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, viva San Roque González Santa Cruz, viva los jóvenes egresados. Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Mientras cantamos con el coro, le pido por favor si podemos sacarnos fotos con los egresados técnicos de salud, todo porque les veo un poco disperso. Vamos a acercarnos igualmente en el segundo momento, entonces, sí, porque la cámara la tuya entonces, y que tomo enseñar en el segundo momento, entonces, los del bachiller, primero los de blanco. Una cámara, por favor, Luquitas, ¿me puedes prestar tu cámara? Lucas. Y los padres que tienen cámara también.